right. Starting at verse 27, for the Son of Man will come in the glory of his Father with his angels, and then he will reward each according to his works. Assuredly, I say to you, there are some standing here who shall not taste death till they see the Son of Man coming in his kingdom. Chapter 17. Now after 6 days, Jesus took Peter, James, and John his brother, led them up on a high mountain by themselves, and he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became as white as the light. And behold, Moses and Elijah appeared to them, talking with him. Then Peter answered and said to Jesus, Lord, it is good for us to be here. If you wish, let us make here 3 tabernacles, one for you, one for Moses, and one for Elijah. While he was still speaking, behold, a bright cloud overshadowed them, and suddenly a voice came out of the cloud saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear him. And when the disciples heard it, they fell on their faces and were greatly afraid. But Jesus came and touched them and said, Arise, and do not be afraid. When they had lifted up their eyes, they saw no one but Jesus only. Now as they came down from the mountain, Solo a Jesús. Mientras descendía de la montaña, Jesús les ordenó, no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de los muertos. Luego sus discípulos le preguntaron, ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Jesús les contestó, es cierto que Elías viene primero, a fin de dejar todo preparado. Pero les digo, Elías ya vino, pero no fue reconocido, y ellos prefirieron maltratarlo. De la misma manera, también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que hablaba de Juan el Bautista. Thank you, Larry, and good morning. Gracias, Larry. Buenos días, es bueno estar juntos esta mañana. Tengo un anuncio que no tiene nada que ver con mi mensaje, pero mi esposa quiere que les diga acerca de esto que tengo aquí en la cara. Ella no lo hizo. Eran como las 11 de la noche. Yo estaba trabajando en mi mensaje, me estaba quedando dormido. Y entonces cuando iba caminando hacia el otro cuarto, tenemos un equipo de ejercicio. Y entonces ahí hay un aparato para hacer pesas. Y entonces me resbalé, me pegué. Y estoy muy agradecido que no perdí los dientes porque me caí. Tampoco se me rompieron los lentes. Pero aquí estoy. Eso fue lo que me pasó. No estaba en un callejón oscuro en la noche caminando. No. Pero lo que sí es que no hay que manejar equipo pesado cuando no estás soñoliento. En la Biblia, muchas cosas sucedían en el tope de una montaña. Y hoy vamos a ver una experiencia que ocurrió en lo alto de una montaña. Pero antes vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos des entendimiento del pasaje que vamos a estudiar. Ayúdanos, Señor, para que nuestras mentes débiles puedan comprender estas verdades incomprensibles. Señor, tú eres un Dios maravilloso. Por favor, revélate a nosotros. Y oramos para que tú nos capacites para entender. Pero no solo que entendamos, Señor, sino que también
seamos cambiados por lo que vemos de tu palabra. Pido que tu Espíritu Santo cambie nuestros corazones y nuestras vidas. Llénanos, Señor, con esperanza para el futuro. Danos esa expectativa de lo que viene más adelante. Estamos esperando tu reino, Señor. Te pedimos que nos uses para llevar las buenas nuevas. Vivimos en un mundo que cada vez está más oscuro, con menos esperanza. Pero, Señor, nosotros tenemos esperanza en ti. Y oramos para que esta esperanza no solo la guardemos para nosotros mismos, sino que la llevemos a los que la necesitan. Señor, que esta mañana seamos animados en tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje, el Señor les habla a sus discípulos y les habla y los convence de que Él es el Mesías y que hay un reino que viene. Pero no todavía. El Señor todavía tenía que ir a la cruz, morir y llama a sus discípulos a tomar ellos también su cruz y seguirlo. Ahora, los discípulos están batallando para entender esto. Su emoción acerca del reino parece ser que se está enfriando porque ellos no entienden, están batallando por esta idea de tomar su cruz y seguirlo. ¿Y cómo entonces? ¿Cómo es que ellos van a reinar en su reino cuando Él venga? Entonces, ellos están un poco confundidos. Ahora, en el pasaje que vamos a estudiar hoy, vemos cómo Dios les da esta seguridad. Les da la seguridad de que hay un reino glorioso que viene, pero no todavía. El mensaje que vemos en Mateo hasta este punto es el camino a la victoria, el camino a la gloria y al reino. Es el mismo camino que lleva también a la cruz y al sufrimiento. Así que leemos en Mateo capítulo 16, verso 27, que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. ¿Cuántos de ustedes, cuando ven los eventos que están sucediendo, están ansiando, anhelando esa gloria que viene con el Señor? Pero ¿qué pasa cuando pasa el tiempo y pasa más tiempo y no ocurre? Entonces, así estaban los discípulos preguntándole a Jesús, ¿pero cuándo, Señor? ¿Cuándo? ¿Ya vamos a llegar allí? El Señor va a venir en su gloria, el Señor va a venir en esa gloria maravillosa, la gloria de su Padre. Y Él va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Pero a causa del rechazo de los judíos, esta oferta está puesta en pausa. Sin embargo, la palabra de Dios nos promete que Él va a venir en su gloria, vendrá por segunda vez y vendrá en gloria con sus ángeles. Esta es una referencia a la segunda venida, no como el Cordero que ha venido a morir, sino ahora vendrá con todo el poder y con todas estas huestes celestiales. Pero los seguidores de Jesucristo tienen esta tarea, tomar su cruz y seguir a Cristo, seguir aún
si esto significa la muerte. Pero esto no es el fin, este no es el final. Por eso no deben de estar nuestros ojos fijos en esto. Este es un reino que vendrá y que vendrá con recompensas. Por eso el Señor recompensará a todos aquellos que hicieron este sacrificio de tomar su cruz y seguirlo. Esto se refiere cuando dice el Señor que ellos compartirán en su gloria, pero todavía no. El Señor viene y viene pronto. Segunda de Pedro dice que el Señor, que nosotros vamos a tomar parte en la gloria. Segunda de Pedro 5, 1 y 4 dice que nosotros estaremos participando en la gloria que será revelada cuando Él aparezca en su gloria. Y segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 11, dice que palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. No tenemos que perder la esperanza en estos momentos difíciles. Nosotros tenemos que soportar con Él, que si soportamos, reinaremos con Él también. Y su reino viene, y viene pronto. Pero los discípulos de Jesús no pensaban que morir estaba en su futuro próximo. ¿Cuántos hoy en día estamos esperando el rapto? Y sin embargo, esto puede suceder o no. Tal vez puedes morir antes de que esto pase. Y aquí en el verso 28 hay buenas y malas noticias. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Algunos de ustedes no morirán hasta que venga el Hijo del Hombre en su reino. ¿Qué significa esto? En Marcos 9:1, que es el relato paralelo a este, dice la palabra: de cierto les digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto que el reino de Dios ha venido con poder. Lucas 9:27 dice: de cierto les digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Si ustedes miran más de cerca este versículo, Jesús no prometió que sus discípulos reinarían en su reino o vivirían o entrarían en el reino antes de morir. Él simplemente dijo que algunos de sus discípulos echarían un vistazo del Hijo de Dios viniendo en su reino antes de que murieran. Parece algo así como la provisión que Dios le dio a Moisés cuando fue al monte Nebo y le permitió ver la tierra prometida desde la distancia antes de morir. Jesús estaba hablándoles a sus discípulos y sus palabras implicaban que algunos tendrían este vistazo del reino, pero muchos morirían sin ver el reino. Ahora, esto es un poco confuso, y para los discípulos más, porque ellos pensaban que todos iban a ser parte de este liderazgo en el reino de Cristo. Es más, hasta algunos argumentaban quién sería la mano derecha de Jesús cuando estuviera Él en su reino. Entonces, aquí ellos yo creo se estaban preguntando, bueno,
¿Para qué estamos siguiendo a Jesús? ¿Cómo va a ocurrir todo esto? Y mucha gente hoy creen que Jesús ya empezó a establecer su reino en la tierra. Equivocadamente piensan que la iglesia es la que está construyendo el reino de Dios ahora. Sin embargo, esto no es lo que dice la Biblia. Los discípulos de Jesucristo, todos menos Judas, vivieron para ver el establecimiento de la iglesia. Sin embargo, el reino no ha sido establecido todavía y no vendrá todavía hasta que regrese por segunda vez el Señor Jesucristo. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor Jesucristo con eso de que algunos de sus discípulos no morirán cuando sin ver el reino, si este reino no ha venido todavía? Ahora, más o menos unos 60 años después de haber hecho esta profecía, el apóstol Juan ya era un viejecito, un anciano, y él tiene una experiencia en la cual es transportado a través del tiempo al futuro y él ve con sus propios ojos el regreso de Jesucristo a la tierra como Rey de Reyes. Y él vio al Mesías destruir a sus enemigos, establecer su reino en la tierra. Y él lo escribió en Apocalipsis 19, del 11 al 20. Un poco después de su muerte, un poco antes de su muerte, Juan el Bautista vio con gran detalle la segunda venida de Cristo, pero Juan fue solamente uno de ellos. Jesús dijo que algunos de ellos, en plural. Se cree que esta profecía se cumplió 6 días después de que Jesús habló en la transfiguración. La transfiguración de Cristo, que algunos de sus discípulos vieron, Pedro, Jacobo y Juan. La transfiguración fue como una representación del futuro, de la futura venida de Jesucristo para establecer su reino. Ese es un evento sobrenatural que ocurrió. Capítulo 17, verso 1. Ya terminamos el capítulo 16. Estamos progresando, hermanos. Capítulo 17. Antes no había divisiones, ¿verdad? Entonces el capítulo 17 solo lo pusieron ahí para encontrarlo, pero he seguido el verso 28 y luego el verso 1 del capítulo 17 fluyen como una continuidad. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban la apariencia de Jesús, se transfiguró a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Aquí la palabra no dice en qué lugar, qué montaña fue, pero en la profecía la montaña a menudo simboliza un reino. Y el verso 2 nos dice que se transfiguró, es decir, que transformó su apariencia como si su apariencia externa expresara lo que en realidad es por dentro. Es como si algo de adentro saliera y pudiera ser visto. Esta luz que dice la Biblia, de la que habla la Biblia, venía de dentro de él. Muchos años después, en segunda de Pedro,
1:16, Pedro describe esta experiencia como diciendo que vio con sus propios ojos la majestad de Cristo. Vio al Rey en su gloria. No dice que vio su deidad, pero dice que vio su majestad. 1 Timothy chapter 6 and verse 16 tells us that God lives in Primera de Timoteo 6:16 dice que Dios vive, habita en una luz inaccesible que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. En Hechos 22, Saulo de Tarso quedó ciego solamente por esta luz que brilló sobre él. Solamente con esa luz él quedó ciego. Es una luz que no podemos comprender, a la que no nos podemos ni siquiera aproximar. Esa es la gloria del Mesías, del Rey de Reyes. Cuando Jesús vino al mundo como bebé allá en Belén, ¿han visto que los pintores ponen un pequeño halo encima del bebé Jesús? No, no había nada de eso. El Señor no resplandecía, su gloria estaba velada. Esa gloria estaba dentro de él. Su cara no resplandecía cuando vino él como un bebé. Todo estaba dentro de él. Pero en esta ocasión, para el beneficio de sus discípulos, el Señor les dejó ver, echar un vistazo a lo que venía a su gloria, para confirmarles que lo que él era lo que la palabra decía de él. Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y su majestad fue revelada en este lugar. Así como Moisés en el monte Nebo, que vio lo que venía, lo vio de lejos. Así estos discípulos vieron la gloria del Rey de Reyes. Vio lo que venía. Vieron lo que venía. Mateo 17:3. De repente aparecieron Moisés y Elías. Moisés y Elías, y comenzaron a conversar con Jesús. Estos dos, Moisés y Elías, tuvieron un ministerio en la tierra y tuvieron un final misterioso. Hay muchas preguntas alrededor de la muerte de Moisés. Muchos quisieran saber qué es lo que sucedió con la muerte de Moisés y hablar con el Señor Jesús y preguntarle. Vamos a Deuteronomio 34, versos 5 y 6, para ver lo que la Biblia dice acerca de este asunto. Es la descripción de la muerte de Moisés. Y lo leemos en: allí murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Así que el Señor lo llevó allá al monte para que viera la tierra prometida. Él no pudo entrar, entonces murió allí Moisés. Verso 6, y lo enterró en el valle de la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Así que Dios se lo llevó allí, se lo lleva a la montaña, y Dios, según lo que dice la palabra, Dios mismo lo sepultó. Nadie conoce el lugar de su sepultura. Pero vamos al otro extremo de la Biblia, el penúltimo libro de la Biblia. Vamos a Judas. Diría capítulo 1, pero como nada más tiene un capítulo, vamos al verso 9.
has an intriguing account here. Hay un Michael, relato the archangel, intrigante in aquí. contending with the devil, Pero cuando el ángel Miguel luchaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, qué raro está esto. ¿Por qué luchaban? ¿Y por qué luchaban por el cuerpo de Moisés? No lo sabemos. Pero dice que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Vamos a Mateo capítulo 17. Aquí la apariencia de Moisés en la montaña. Ahora están aquí en la tierra de Israel, en esta montaña, y está vivo después de su muerte. Hay una evidencia de la vida después de la muerte, evidencia de que aquellos que mueren tienen un nivel de conciencia, no están como dormidos. Y la otra persona que estaba allí era Elías. Elías, aquel que no murió, aquel que Dios lo llevó en un carro de fuego. Lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11. Ahora, unos 1000 años después de esto, vemos aquí a Elías. Este hombre fue arrebatado, pero ahora aparece aquí vivo. Él fue arrebatado como describe la Biblia, que más o menos sucederá el rapto. Pero aquí él está vivo. Entonces aquí tenemos a Elías, 1000 años después, todavía está vivo. Moisés y Elías representan dos diferentes tipos de personas que habitarán el reino de Dios. Aquellos que murieron y aquellos que escaparon la muerte a través del rapto. A esto parece que se refiere el Señor Jesucristo cuando representa a Moisés y a Elías. Representa a aquellos que han muerto y que vienen al reino de Dios, pero también representa a aquellos que han escapado la muerte, pero también vienen al reino. Han escapado la muerte a través del rapto. Y aquí el Señor viene en su reino, en esta montaña, transfigurándose y mostrando su gloria con aquellos que van a poblar su reino, aquellos que murieron, pero que están vivos en el Señor, y aquellos que escaparon la muerte a través del rapto. Estos hombres escaparon para salvar la vida al monte Horeb, donde encontraron a Dios. Moisés estaba huyendo del faraón y se encontró con el Señor en la zarza ardiendo. Y Elías estaba huyendo de la reina Jezabel y tuvo este encuentro con el Señor cuando le habló a través de un silbido ahí en la montaña. Estos hombres estaban huyendo. Estos dos hombres también fueron usados por el Señor para mostrar milagros. Moisés milagrosamente cruzó el Mar Rojo cuando se partió en dos y atravesó por allí. Elías, de una forma milagrosa, también cruzó el río Jordán.
who succeeded Moisés him and performed tenía miracles. su discípulo joven que Moses se and llamaba Elijah are the last Josué men mentioned y que in the Old lo Testament, reemplazó outside chapter en 4, su last book of the ministerio. Old Testament. Pero también Elías You tenía see este them joven both mentioned discípulo in verses 4 llamado to Eliseo, 6. que también lo And sucedió some Jewish después scholars e hizo muchos believe that milagros. Moses and Moisés y Elijah will Elías return son together estos in the hombres last que se days. mencionan en el Antiguo Now, Testamento. in Pero Matthew, también during muchos New Testament, both Old Testament men appear there with Jesus. So the similarities between pero these men, también the personal muchos experiences between these men estudiosos continue. ven las similitudes de estos dos And many hombres. believe that Muchos Moses and Elijah creen que are the two Moisés y witnesses Elías with son los supernatural dos power testigos que who tienen appear poderes in Jerusalem sobrenaturales y que during the aparecerán tribulation en Jerusalén in durante la Revelation tribulación chapter 11, en verses 3 to 12. Apocalipsis 11 del 3 al 12. What's with these two men? Ahora, Again, I'm ¿qué going to stand tienen in de line, ask especial Jesus estos dos questions. hombres? I'm Bueno, curious. yo tengo muchas There's a lot preguntas. more to the story Yo than estaré, yo what creo, we ahí see informado here. para las preguntas con el Señor Moses Jesucristo represents the law, cuando Elijah estemos en su represents the presencia. prophets. And so they stand together, the law and the Estos prophets, hombres to honor están Jesus, aquí who is the representando la fulfillment ley y of los all that was profetas, written in the law afirmando and the que prophets. Jesús And the three disciples es el Hijo de aren't Dios. part of this conversation, but they are hearing what is being spoken. Aunque los Moses discípulos and Elijah no are son parte de affirming la what Jesus has been conversación, teaching the ellos están disciples. They are escuchando hearing the witnesses lo que of están the law and the hablando. prophets Ellos concerning están Jesus. escuchando lo que ellos están hablando de Jesús. Affirming Toda esta that escena Jesus es is una the escena prophesied, profética. promised El Messiah Señor es who will el come Mesías in prometido glory que over vendrá his en kingdom, gloria upon which en he su reino, stands triumphant, y Él estará allí accompanied by the triunfante, resurrected Old Testament saints and acompañado por raptured los saints santos del to Antiguo rule in Testamento all of his glory. They're para seeing reinar en su before gloria. their eyes. They're seeing it Están viendo con sus played out, propios ojos demonstrated before their esta eyes. demostración delante de sus ojos And de lo que vendrá. Peter is just about coming unglued. Y He's the Pedro one, está who had pantallado, the revelation that está you are the asombrado. Christ, the Son of the living God. Él, aquel que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Me puedo imaginar su cara diciendo, sí, lo sabía, tú eres el Hijo del Dios viviente. El verso 4, Pedro exclamó, Señor, es maravilloso que estemos aquí. Imagínense, tal vez él estaba esperando que el Señor le dijera cuál iba a ser su mano derecha en el reino. Él pensó, vamos a bajar de este lugar y va a ser maravilloso. Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Los discípulos estaban allí como espectadores, observando, escuchando, maravillados. No sabemos cuánto tiempo duró esta conservación, pero cuando Moisés y Elías estaban a punto de irse, Pedro no quería que acabara y habla. Levanta su voz. Parecería que Pedro quería ofrecer construir este pequeño refugio para que se queden un poco más, como diciendo, no, no se vayan tan pronto, vamos a seguir esto, vamos a hacer un lugar más cómodo para que ustedes sigan platicando. And if God hadn't interrupted Peter, you can just imagine he probably would have offered to run down the mountain and get some food. Tal vez a lo mejor si el Señor no lo hubiera interrumpido, a lo mejor Pedro hubiera ofrecido bajar de la montaña e ir a traer algunos bocadillos para que siguieran. Pero fíjense, Pedro está en la presencia del Rey, en toda su gloria, y en la presencia de Moisés, y en la presencia de Elías. Y aquí está Pedro tratando de tomar el control
things should de proceed. cómo las cosas deben ser Shouldn't end yet. y de que cómo la reunión no Verse 5, puede while he was acabar still todavía. speaking, behold, a bright Verso 5. cloud No había overshadowed terminado de them, hablar and cuando una suddenly a nube voice brillante came los out of the cubrió cloud, y desde la saying, nube una voz it dijo, probably wasn't a whisper, y no fue a un booming susurro, voice, "This is fue my una beloved voz Son, in fuerte whom que I am dijo, well este es pleased. mi hijo muy Hear amado, him." quien me da gran Listen gozo, to him. escúchenlo a él. The Father interrupts Peter and makes it El Padre absolutely clear to interrumpe him a and the Pedro other disciples that y we deja are to escuchar su voz. listen to Jesus Deben and escuchar hear a what he Jesús. says. Escuchen lo que Jesus él is the dice. Son of God, Jesús and we es are el to Hijo de deny Dios. ourselves Nosotros debemos and take negarnos orders from him. a nosotros mismos y We tomar don't nuestras tell him órdenes what de should be Él. done. No We tenemos que don't decirle do a what Él lo que seems right Él in tiene our que own hacer minds. o cómo We debe listen de to him. dirigir nuestras vidas. Tenemos nosotros que Are you one of escucharlo a those Él. people who ¿Son have a hard ustedes? time to sit still Es and como wait esa for God persona to que take the lead? no se puede quedar en You feel the paz, compulsion to respond like quieta Peter and mientras el say, Señor "Well, let's tome not el just stand liderazgo. around, let's do something." O son como los que se paran y dicen, bueno, no vamos a estar sin hacer nada, vamos We a all hacer need algo. to wait on the Lord. Pero la palabra dice, tenemos que Jesus esperar en el repeatedly Señor. told his disciples that he spoke only as he heard from the Father, and he Pero la acted palabra dice only at que the Jesús Father's siempre prompting. habló lo que Dios quería y This habló cloud, cuando the Dios bright quería. cloud that came over them was what the Bible calls Esta the nube Shekinah brillante glory of God. es lo que la Biblia It was the llama visible la presence gloria of Shekinah, God la in a bright cloud. presencia de Dios. The Israelites en una first saw nube. this cloud when they were Los led out of israelitas Egypt. In Exodus chapter 13, verse 21, the Bible says, "And the Lord went before them by vieron day esta in a nube pillar of en cloud Éxodo to lead the 13:21. way, and by Jehová night iba in a delante de pillar of ellos de fire to día give en them una light, columna de nube so as para to guiarlos por el go camino by y de day noche en and una night." columna de fuego para And then when the alumbrarlos a Israelites fin de were que anduvieran de established día as y a de noche. nation, and they had built the tabernacle in the wilderness, Y cuando this cloud, Salomón the Shekinah terminó de glory of construir God, el filled the templo, la tabernacle. gloria de And the Dios llenó tabernacle el templo represented the también. throne room Esta of God, nube and the cloud of glory was representa the presence of God la taking his presencia del place Señor and tomando sitting su lugar on his throne. en su reino. Exodus chapter 40, verse 34. Éxodo Then the capítulo cloud covered the 40, verso tabernacle of 34. meeting, and the Entonces glory una of the Lord nube filled cubrió el the tabernáculo de la tabernacle. reunión And Moses y la was gloria not de able Jehová to llenó enter el the tabernacle tabernáculo. of meeting because the cloud Moisés no rested podía upon entrar it, en el tabernáculo de and the reunión glory porque of la the nube Lord estaba filled sobre él the y la gloria tabernacle. de Jehová lo llenaba. And when Solomon finished building the temple, Cuando the Salomón first temple, the cloud terminó of este God's templo, glory esta filled that misma temple too. nube It was a sign that the true llenó el king over templo. the kingdom of Israel Es was una God, and his señal de que el presence was Señor among his people, and he was quería seated estar on his throne. entre su pueblo, su Israel. presencia estaba But because of allí en Israel's Israel, chronic pero sin and a idolatry, causa this de history went along. el It came the pecado day crónico de during Israel Ezekiel's y de su time, idolatría, and the glory of God, of God's presence, llegó el día left the durante temple and el left tiempo de Israel. Ezequiel, los tiempos de And at that Ezequiel, time, the que la kingdom gloria was de taken Dios, away la from presencia de Israel, Dios, and since dejó that el time, templo y Israel dejó has not Israel. been a kingdom under God until the time of Christ. Y desde ese And from all momento this time, hasta there's no que Shekinah glory, regrese el Señor, kingdom. no va a haber la gloria Shekinah However, when the presence of God left en ese the lugar. temple, Sin embargo, in cuando el Ezekiel's day, Señor and let's look at that in los Ezekiel dejó en chapter 10, Ezequiel, en esos God tiempos de gave a Ezequiel, promise. el Señor les dejó una As promesa. Vamos a The verlo. glory of God is leaving Israel, as the kingdom Mientras of God is la being gloria taken se away va, from Israel, mientras el God reino gives de a Dios se promise at va, the same time el that he Señor would les deja one day una return promesa and de regresar reestablish the y kingdom. de restablecer el reino. Ezekiel chapter Ezequiel 10, capítulo 10, verse 18. versos 18 al 19. Then the glory of the Lord Entonces la departed gloria de from the Jehová threshold of the se elevó temple de sobre el and umbral de stood la over the casa cherubim. y se So puso that's sobre this los cloud of querubines. glory, this Esta es blazing, brilliant cloud. la misma nube brillante. And the cherubim, these angelic creatures,
Y los querubines, estas criaturas angelicales, y alzando los querubines sus alas, se elevaron de la tierra ante mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se elevaron al lado de ellos y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria de Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Vamos al capítulo 11, verso 16. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor, aunque los he arrojado lejos entre las naciones, es decir, los israelitas, y los he esparcido por las tierras. Verso 17, así ha dicho Jehová el Señor, yo los recogeré de los pueblos, los congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos. Esta es la profecía. Los judíos van a ser esparcidos por toda la tierra, pero en el verso 17 dice, de esos lugares donde los esparcí, proféticamente el Señor está hablando, los volveré a juntar de donde estáis esparcidos y les daré la tierra de Israel. Hermanos y hermanas, esto ya se cumplió y todavía se está cumpliendo. Verso 22. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas iban en pos de ellos y la gloria de Dios, del Dios de Israel, estaba sobre ellos. La gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad. Esta gloria del Señor se fue de en medio del templo, de en medio de los israelitas, hace mucho tiempo, más o menos unos 600 años antes de que la historia que estamos leyendo en Mateo sucediera. Sin embargo, el Señor les permite ver un vistazo a los discípulos de su gloria Shekinah. Y porque Israel había rechazado a su rey, el Señor había puesto en pausa su promesa, pero el Señor promete que regresará. Cuando el Señor Jesucristo se fue, Él ascendió en una nube al cielo, esa misma nube de gloria que los discípulos vieron. Y esta misma nube vendrá cuando el Rey regrese. Vemos al pueblo de Israel, la promesa de que el pueblo de Israel regresaría a su tierra se ha cumplido. Ellos han regresado, pero el rey no ha regresado todavía. Pero la primera parte de esta profecía se ha cumplido. El Señor ha traído a su pueblo y nosotros seguimos pidiendo la misma oración, Señor. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, Señor. Mateo 17, verso 6. Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Imagínense. Tenían miedo cuando oyeron esta voz. Pero Jesús se les acercó y los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Cuando levantaron la vista, Moisés y Elías habían desaparecido y vieron solo a Jesús. Mientras descendían de la montaña, Jesús les ordenó, no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de entre los muertos. Imagínense cómo venían de esta experiencia y el Señor les dice, no pueden hablar de esto hasta que yo resucite. El Señor les está... Es como si el Señor les está diciendo, sí, el reino viene, la gloria viene, pero primero es la cruz.
La experiencia se ha acabado. Moisés y Elías se fueron, la nube de gloria se fue, pero Jesús está ahí con ellos. Ellos sabían que Jesucristo era el Rey, el Hijo de Dios. Y ellos tenían que escuchar a Jesucristo, solamente a Él. Solamente a Jesús. Estos discípulos habían tenido esta visión del reino futuro. Sus cuerpos murieron, pero como Moisés, ellos todavía viven. Y cuando Cristo venga en su reino, ellos, junto a Moisés, vendrán con Cristo. Y por la promesa del rapto, la posibilidad continúa viva de que nosotros podríamos ser esa generación que fuéramos arrebatados con el Señor y que regresaremos a reinar con Él. Primera de Tesalonicenses, Gálatas, Efesios, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, como Moisés. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, como Elías, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que, ya que seamos como Moisés y los discípulos que murieron, o ya sea que seamos de los que se van en el rapto como Elías, todos estaremos con el Señor y regresaremos con Él cuando Él venga en su reino a reinar sobre esta tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué glorioso día será ese, hermanos. Y déjenme decirles otra vez, lo mejor está por venir. Señor, gracias por esta esperanza gloriosa. Gracias, Señor, por tu promesa y por la seguridad que nos diste en el monte de la transfiguración de que lo mejor está por venir. Tu reino viene. Señor, mientras tanto, hay una misión. Tenemos que tomar nuestra cruz y seguirte. Señor, un día vendrás con tus recompensas para pagar a cada uno. Y nosotros compartiremos en tu gloria y en tu reino. Y reinaremos en esta tierra contigo en una gloria que ni siquiera podemos imaginar, pero que tú nos has prometido. Señor, anhelamos ese día. Y como Pablo dijo, Maranata, Señor, ven pronto. En el nombre de Jesús oramos. Y también oramos, Señor, por aquellos que todavía no son salvos, todavía no son discípulos y que no han puesto su confianza en ti. Te pido, Señor, que convenza sus corazones te pido que llene su corazón de esperanza. That they can become children of God by putting their faith in you.
oh Lord, cause such faith to arise. Señor, And permite send que haya us fe out en su from here corazón with that good news. y envíanos de And Lord, I aquí, pray Señor, that con las through buenas our nuevas de proclamation of salvación, the gospel, con la there would be proclamación de an tu ingathering evangelio. of souls who Sí, are Señor, added to the membership roll of the kingdom of God. podamos ser Lord, I parte de pray tu reino that would include many of our y que loved ones, este reino incluya friends, nuestros seres neighbors queridos, who we've nuestros been praying amigos, for. nuestros vecinos por We los que hemos ask for estado these orando, souls, Lord. por todos aquellos que And we pray amamos, this all Señor. in the name of En el nombre Jesus. de Jesús. Amen. Amén.